¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió con las 12 tribus de Israel? ¿Dónde están hoy los descendientes de Rubén, Simeón, Gad, Aser o Neftalí? ¿Fueron borrados por el tiempo o aún tienen un papel en el plan profético de Dios? La historia de las tribus comienza con un hombre llamado Jacob, a quien Dios renombró como Israel. De sus 12 hijos nació una nación que atravesó la esclavitud en Egipto, cruzó el desierto con Moisés, conquistó la tierra prometida con Josué y alcanzó su esplendor bajo el reinado de David y Salomón. Pero detrás de esa gloria vino la división. El reino se fracturó en dos, 10 tribus al norte, 2 al sur. El juicio no tardó. Asiria conquistó el reino del norte y deportó a sus habitantes. Desde entonces, muchos creen que las tribus se perdieron para siempre. Sin embargo, la Biblia no guarda silencio. Los profetas hablaron de ellas. Jesús las mencionó. Los apóstoles la recordaron. Y durante siglos, rabinos, historiadores, arqueólogos y teólogos han investigado el misterio de su destino. En este video se revelará lo que la historia, la arqueología, la tradición judía y las escrituras dicen sobre las llamadas tribus perdidas de Israel. Descubriremos si realmente desaparecieron o aún están dispersas entre las naciones esperando su redención. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿dónde crees que están hoy las tribus de Israel? ¿Desaparecieron del todo o aún viven ocultas entre las naciones? Acompáñanos en este recorrido por las páginas de la historia, la profecía y la fe. Así comenzamos. Para comprender qué sucedió con las 12 tribus de Israel, primero debemos regresar a su origen. Todo comienza con Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. El libro de Génesis capítulo 32, el verso 28, nos revela que tras luchar con un ángel, Jacob recibió un nuevo nombre. El texto bíblico dice: «Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y no con los hombres, y has vencido». Desde este patriarca nacieron 12 hijos, cada uno de los cuales se convirtieron en el jefe de una tribu. Estos hijos fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero en el libro de Números y Josué observamos una diferencia clave. Cuando la tierra prometida fue repartida, la tribu de Leví no recibió una porción territorial, porque su herencia era servir a Dios en el sacerdocio. Así lo confirma el libro de Números capítulo 18 versículo 20. «Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no heredarás, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel». En su lugar, la herencia de José fue dividida entre sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Así se mantuvo el número de las 12 tribus en el reparto geográfico de Canaán. Este detalle tiene un profundo significado teológico. El número 12 en las Escrituras representa gobierno divino y plenitud del pueblo de Dios. 12 tribus, 12 panes en el tabernáculo, 12 apóstoles, 12 puertas en la Jerusalén celestial. El rabino medieval Maimónides enseñó que las 12 tribus no solo eran clanes familiares, sino columnas espirituales del pacto entre Dios e Israel. En su comentario sobre Deuteronomio capítulo 33, donde Moisés bendice a las tribus antes de morir, Nachmanides dice: «Cada tribu recibió su bendición no solo por su carácter y destino, sino por su papel único en el cuerpo nacional y espiritual de Israel». Fin de la cita. Cada tribu tenía una identidad única. Judá fue el linaje real, Leví, el sacerdotal, Isaacar fue conocido por su discernimiento, Zabulón por el comercio, Neftalí por la rapidez y la belleza. Así lo describe Génesis capítulo 49, en la bendición profética de Jacob antes de morir. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue organizado en el desierto, cada tribu tenía su estandarte, su posición en el campamento y el rol asignado por Dios. Esta organización, descrita en Números capítulo 2, muestra un pueblo estructurado bajo el liderazgo divino. Así acamparán los hijos de Israel, cada uno junto a su bandera según las casas de sus padres. Pero todo esto se oscurecía siglos más tarde. Tras la conquista de Canaán, la inestabilidad política y la idolatría debilitaron a las tribus.
A pesar de la unidad bajo David y Salomón, el corazón del pueblo se dividió, y con esta división comenzó la dispersión. La pregunta que ahora nos planteamos es, ¿qué ocurrió después con estas tribus? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué ya no se habla más de las 10 tribus perdidas? Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel no permaneció unido. La división fue resultado del pecado, de la idolatría y de la rebelión de los corazones contra Dios. El primer libro de los Reyes, capítulo 11, el verso 11, revela el juicio divino sobre la casa de Salomón. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Así se cumplió en el capítulo número 12. Jeroboam, de la tribu de Efraín, se rebeló y tomó el liderazgo de 10 tribus al norte, formando lo que se conocería como el reino de Israel o el reino del norte. En el sur quedó el reino de Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, y los levitas dispersos que servían en el templo. Jeroboam temía que, si el pueblo del norte seguía yendo a Jerusalén a adorar, su corazón se volvería al rey de Judá. Por eso levantó 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, y desvió a las tribus hacia la idolatría. Esta herejía marcó el principio del fin. Primera de Reyes capítulo 12 versículo 30 dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Durante los siglos siguientes, el reino del norte tuvo una sucesión de reyes impíos. La idolatría, la injusticia y el abandono del pacto trajeron el juicio profetizado. Profetas como Oseas, Amós, Isaías denunciaron su corrupción anunciando el castigo inminente. En el año 722 a.C., bajo el rey Salmanasar V y su sucesor Sargón II, invadió Samaria, capital del reino del norte. El segundo libro de Reyes capítulo 17 relata este evento. Leamos los versículos 5 y 6. Y subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y lo sitió, y lo tuvo cercado por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria, y llevó a Israel cautivo en Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Los israelitas fueron deportados a Alá, a Abor, al río de Gozán, y las ciudades de los medos. En su lugar, los asirios trajeron pueblos extranjeros para repoblar la tierra, creando un mestizaje que daría origen a los samaritanos. Desde ese momento, las 10 tribus del reino del norte desaparecieron como naciones organizadas. Su rastro se perdió. Algunos fueron asimilados, otros se mezclaron con pueblos gentiles y muchos huyeron hacia regiones lejanas. La tradición judía comenzó a llamarle las 10 tribus perdidas. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, libro 11, capítulo 5, escribió en el siglo I: las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora, y son una multitud inmensa que no se puede calcular. Fin de la cita. ¿Dónde están esas tribus hoy? ¿Fueron absorbidas por la historia o preservadas por la providencia divina? ¿Desaparecieron o esperan el cumplimiento final de la promesa? La desaparición de las tribus del norte no solamente fue una pérdida geográfica, fue una herida espiritual en el corazón del pueblo de Dios. Sin embargo, la Escritura y los rabinos nunca perdieron la esperanza de su restauración. Veamos ahora lo que los profetas dijeron sobre su regreso y lo que la tradición rabínica y el pensamiento escatológico enseñan sobre su destino. Aunque las 10 tribus del norte desaparecieron tras la invasión asiria, los profetas nunca declararon su historia como terminada. Al contrario, una promesa de restauración comenzó a resonar en la voz de Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, especialmente Ezequiel. Isaías capítulo 11, el verso 12 declara: y levantará pendón a las naciones, y las reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Aquí Isaías no solo habla de Judá, sino también de Israel. Dios promete reunirlos de entre las naciones, restaurar su unidad, traerlos a su tierra. Esta es una profecía mesiánica de alcance escatológico. Por su parte, Jeremías capítulo 31, los versos 8 al 10 dice:
He aquí, yo os hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en la cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel lo reunirá, y guardará como el pastor a su rebaño. Jeremías habla con poder profético. Aunque Israel fue dispersado, Dios mismo lo volverá a reunir, como un pastor que busca sus ovejas. En Ezequiel capítulo 37, los versículos 16 al 22, contiene una de las visiones más poderosas. Tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escríbelo en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñaron qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno solo en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. Esta visión simbólica de restauración total de Israel, el palo de Judá y el palo de Efraín se reunirán como uno solo. Dios promete traerlos de regreso desde todas las naciones, devolverles su identidad y establecer sobre ellos un solo rey, el Mesías. El Talmud en Sanedrín 110b registra una discusión entre los rabinos sobre su destino. El rabí Akiva dijo: las 10 tribus no regresarán más. Los echo de su tierra en ira, en furor y en indignación, y no volverán. Pero el rabí Eliezer respondió: regresarán, como está escrito en Deuteronomio capítulo 30, verso 4. Aun cuando tus desterrados estén en las puertas más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogeré, Jehová tu Dios, y de ella te tomará. Fin de la cita. Ahora bien, incluso en el Nuevo Testamento, Jesús hace alusión a las 12 tribus dispersas. En Mateo capítulo 15, verso 24, responde a una mujer sirofenicia: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto ha sido interpretado por varios teólogos como una referencia a las tribus del norte, perdidas entre las naciones. Además, el apóstol Santiago inicia su epístola con una mención directa. Leamos Santiago capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La esperanza de reunificación de las 12 tribus está viva en el corazón de la profecía bíblica. No es una ilusión, sino una promesa del Dios eterno. No es una fantasía religiosa, sino una parte esencial del plan escatológico del reino de Dios. El rabino sefardí Menasé ben Israel, en su obra La esperanza de Israel, en 1650, escribió: no puede venir el Mesías sin que las 10 tribus se reúnan, porque la redención es de todo Israel, no de una parte. Fin de la cita. Si la promesa es cierta, si los profetas no mintieron, entonces debemos preguntarnos lo siguiente: ¿existen hoy comunidades en el mundo que reclaman ser descendientes de aquellas tribus perdidas? Veámoslo a continuación. Tras siglos de silencio, algo sorprendente comenzó a suceder. En distintas regiones del mundo, pueblos remotos y comunidades minoritarias empezaron a declarar lo impensable, que eran descendientes de las tribus perdidas de Israel. ¿Podría ser que la historia de las 10 tribus no haya terminado en Asiria? ¿Es posible que parte de ellas haya sobrevivido en el exilio, manteniendo su identidad por generaciones, esperando su redención? A lo largo de los siglos, numerosos grupos han reclamado la descendencia israelita. Algunos han sido reconocidos por el rabinato, otros aún están en evaluación.
Algunos casos están rodeados de evidencias, otros de leyendas. Veamos algunos de los más conocidos. En primer lugar, los Beni Menasé, India. En los estados de Mizoram y Manipur, en el noreste de India, existe una comunidad que se identifica como descendientes de la tribu de Manasés, hijo de José. Se hacen llamar Bene Manashe, que quiere decir hijos de Manasé. Durante siglos mantuvieron costumbres que reflejaban prácticas del Antiguo Testamento, celebraciones similares a la Pascua, ritos de pureza y creencia en un solo Dios al que llamaba Yah o Yahu. En el año 2005, el Gran Rabinato de Israel, bajo el liderazgo del rabino jefe Shlomo Amar, los reconoció como una tribu israelita perdida. No obstante, se exigió una conversión formal al judaísmo, antes de ser aceptado plenamente como judíos. En las palabras del rabino Shlomo Amar, dice: ellos son parte del pueblo de Israel. Según la halajá, su regreso es una señal profética del tiempo del fin. Fin de la cita. Más de 4,000 Beni Menashe ya han inmigrado a Israel. Muchos otros están en proceso de reconocimiento. En segundo lugar, los Beta Israel, Etiopía. En las montañas de Etiopía, una comunidad conocida como los Beta Israel o Casa de Israel, han practicado un judaísmo aislado por siglos. Creen descender de la tribu de Dan. Sus tradiciones incluyen el Shabbat, el Kashrut y la circuncisión al 8º día. En 1975, el rabino sefardí Obadia Yosef, entonces gran rabino de Israel, los reconoció oficialmente como judíos. Esto permitió su migración masiva a Israel en las operaciones Moisés en 1984 y Salomón en 1991. Isaías capítulo 11, verso 11 parece resonar con este fenómeno. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. En tercer lugar, los Pashtus, Afganistán y Pakistán. El pueblo Pashtun o Pashtun, que habita en Afganistán y Pakistán, tienen tribus llamadas hijos de José y otros con nombres hebreos. Sus leyendas afirman ser descendiente de los israelitas deportados por Asiria. Algunos estudiosos genéticos han buscado rastros comunes, pero los resultados no han sido concluyentes. La falta de pruebas contundentes ha dejado este caso en el territorio del misterio y la especulación. Sin embargo, la tradición oral persiste y muchos ancianos pashtus insisten en su linaje israelita. En cuarto lugar, los Igbo, Nigeria. El pueblo de Igbo del sureste de Nigeria es cristiano en su mayoría, pero muchos creen que su ascendencia es israelita. Algunos de sus rituales, nombres, incluso estructuras tribales, guardan semejanza con la antigua cultura hebrea. Un sector conocido como judeo Igbo ha adoptado prácticas del judaísmo rabínico y busca reconocimiento del gran rabinato de Israel. Aún no han sido reconocidos oficialmente. Organizaciones como Kulano y Shabe Israel estudian su caso. En quinto lugar, los Lemba, África Austral. En Sudáfrica y Zimbabue, la tribu Lemba afirma descender de los sacerdotes judíos que emigraron desde Yemen hace más de 1000 años. Hablan de una tribu ancestral llamada Buba y practican leyes dietéticas, circuncisión y la tradición de no comer cerdo. Estudios genéticos realizados en 1999 por el Dr. Tudor Parfit y el Dr. Karls Koreski revelaron que una alta proporción de hombres Lemba del clan Buba portan el haplogrupo Cohen modal, un marcador genético presente en los descendientes de los sacerdotes levitas judíos. Si bien estas pruebas no confirman su tribu exacta, han despertado un renovado interés en el vínculo entre la historia genética y profecía. A lo largo del mundo, estos grupos no buscan fama ni reconocimiento político. Lo que los mueve es una convicción profunda de pertenecer al pueblo del pacto. Su retorno, para muchos rabinos y estudiosos, representa una señal de los últimos tiempos. Jeremías capítulo 16, verso 15 dice: «Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado,
los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Pero aún queda la última pregunta. Si existen tantas señales, testimonios y profecías, ¿qué dice la Escritura sobre el cumplimiento final de todo esto? ¿Volverán a ser una sola nación? ¿Bajo qué rey? ¿Y qué rol tendrá el Mesías? Acompáñanos en el siguiente y el último bloque. A lo largo de los siglos, el pueblo de Israel ha sido dispersado, perseguido, dividido y casi exterminado. Pero Dios no olvida sus pactos. Y aunque las 10 tribus del norte fueron esparcidas entre las naciones, las Escrituras revelan que no permanecerán perdidas para siempre. La restauración de Israel es un componente esencial del plan escatológico divino, y su cumplimiento no será completo sin la obra del Mesías. Ezequiel capítulo 37, verso 24 dice: Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Este David no se refiere al antiguo rey, sino a un descendiente suyo, el Mesías, el hijo de David, Jesucristo. La visión de los 2 palos, Judá y Efraín, unidos en la mano del profeta, no se cumplió en el pasado. Su cumplimiento será pleno cuando el Mesías reine sobre un Israel restaurado y reunificado. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Los rabinos antiguos no comprendieron esta profecía, pero los discípulos de Jesús vieron en ella el cumplimiento en la cruz del Calvario. Israel llorará cuando reconozca a aquel que fue traspasado. Ese llanto no será de desesperación, sino de restauración. Romanos capítulo 11, el versículo 25 al 26 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El apóstol Pablo, fariseo de fariseos y hebreo de hebreos, declara que hay un misterio en la historia de Israel. Dios ha permitido un endurecimiento parcial mientras el evangelio se predica a los gentiles, pero ese endurecimiento no será eterno. Cuando se complete el tiempo de las naciones, todo Israel será salvo. Apocalipsis capítulo 7, versos 4 al 8 dice: Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. La visión de Juan en Apocalipsis confirma que en los tiempos del fin Dios levantará testigos fieles de cada tribu. Aunque hoy parezcan perdidas, Él conoce sus nombres, su linaje, su sangre y su destino. Nada se le ha escapado al que tiene ojos como llamas de fuego. En Cristo las 12 tribus se reconciliarán. En Cristo Judá y Efraín serán uno. En Cristo la casa de Israel será restaurada. Y en ese día el Rey de Reyes no solo gobernará desde Jerusalén territorial, sino desde una nueva Jerusalén, donde las 12 puertas llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 21, el verso 12 dice: Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. La historia de las 12 tribus no ha terminado. El exilio no fue el final, la dispersión no borró la promesa. Las tribus perdidas no están olvidadas. Dios las volverá a juntar como pastor que no pierde ni una sola de sus ovejas. Y en el reino de su Mesías, ellas volverán a brillar como estrellas en el firmamento. Las 12 tribus de Israel no son solo parte del pasado, son parte del futuro profético que Dios ha prometido cumplir. Aunque los hombres la perdieron, Dios jamás las olvidó. En Isaías capítulo 49, el verso 16 dice: He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están para siempre tus muros.
Esta fue su historia, este es su destino, y esta es la esperanza. Porque el que dispersó también reunirá, el que juzgó también restaurará, y el que promete cumplirá. Si este mensaje ha sido edificante para tu vida, comparte este video y déjanos tu comentario. ¿Crees que estamos viviendo ya en el tiempo del regreso de las tribus perdidas? Nos vemos en el próximo video. Que el Dios de Israel te bendiga en gran manera y la paz de Jesucristo esté en sus corazones.